Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por ahí? Hola, congelada. profe. ¿Sí? Hola, Bruno. Congelado. Está nevando muchísimo. Bueno, ahí ¿Vos fuiste a San Martín? ¿Cómo? ¿Vos fuiste a San Martín? Sí, Ah, ¿ya llegaron? al menos yo sí. Bueno, Ah, se suma Damaris. ay, no sé, estoy cagada de frío. Encima venía, pisé un charco enorme, me mojé las patas. Antes de Bueno, subirme a la Castelli, mm, tengo frío. sí, sí, y va a ser frío. Todos estos días va a empezar a hacer frío. Yo miro miro así el costado, miro la ventana y acá se acumuló más de 10 centímetros. Acá en San Martín se acumuló, está nevando en el pueblo además. Acá. Yo estoy alta. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Hola, decime. profe, ¿cómo Mañana está? Hola, Damaris. nos irán a hacer ir igual, No sé cómo va a estar mañana. No sé. porque el Eh, camino estaba muy jodido. sí, sí, me imagino que sí, porque además el pronóstico dice que va a seguir nevando toda la noche, así que no lo sé, lo van a tener que consultar. Eh, ¿Ustedes a qué hora cursan mañana? ¿A las 6? ¿6:20? ¿Qué hora entran? sí, a las 6 y después Sí. tenemos que ir a natación y bueno, ahí nos traen una trafi, pero si el camino está medio jodido, no sé. Bueno, lo que es ruta 40 para el lado de Siete Lagos ya está cerrada la ruta. Y acá mismo en un barrio que es Chacra 30, se pide circular con cadenas. Así que acá nomás. Así que bueno, veremos cómo amanece todo mañana. No se preocupen, igual vayan preguntando con anticipación, sobre todo si tienen que tomarse colectivo. Además hay que ver cómo está la ruta y demás. No se preocupen. Joaquín, ¿cómo Profe, llegaste? Ah, ahí está. Sí, profe, ¿qué vamos decime. a volver a la presencialidad con su materia? Va, porque leí como un mensaje así, pero así no vas. Sí, sí. Yo primero consulté si existía la posibilidad. Y bueno, consultaron y sí, sí, se puede. Lo que sí no vamos a tener en este horario, sino más temprano. Justamente no van a tener que volver a su casa y conectarse, sino cuando salen de la clase anterior que tienen, que era gimnasia, ¿no? Sí. Bien. Cuando salen de gimnasia, o sea, 7:30 empezarían la clase conmigo, ahí en la sede. Joya. ¿Sí? Me parece, vamos a probar, digamos. Yo todavía lo que es este año, ya desde el año pasado que yo no di clases presenciales porque las materias que son teóricas, bueno, no hay una exigencia de la presencialidad. Pero bueno, si se puede, vamos a hacer el intento. ¿Esto con su materia nada más? Sí, no sé las de otras, yo hablo por esta Ah, materia. Sí, no sé ok. cómo serán las otras. ¿Por qué decías? Ah, no, no, porque yo pensaba que se volvía ya todo tipo normal, No todas las sé, materias no presenciales. creo, no sé, no, el No, resto no sé. Yo lo no, pero consulté, esta no, sí, nos reconviene, sí, que sea presencial porque es un garrón esto sí, de venir de San Martín, por ahí tenés este inconveniente así sí, y es un bajón. exactamente, sí. Sí, además es una manera de probar si la presencialidad hace que puedan aprovechar más de la materia, de la clase, del material, sí, sí, sí. Eh, Así que bueno, por suerte tenemos la posibilidad de hacerlo, no necesitamos hacer burbujas porque puede estar todo el curso, ¿sí? Eh, y esto yo pensaba empezar el jueves que viene, pero lo que yo les voy a pedir es paciencia, todavía, porque vos, Rocío, me parece que me preguntaste, no sé quién alguien me preguntó si empezábamos hoy. Yo no, todavía no. Por lo pronto podríamos, y se lo estoy diciendo en condicional, podríamos empezar el jueves que viene, ¿sí? Podríamos, ¿sí? Pero
ustedes esperen mi confirmación, porque imagínense que de dar clases por Zoom a las 9 de la noche, pasar a dar clases presencialmente 7:30, bueno, implica toda una organización, ¿no? de mis otras actividades, clases y demás, ¿sí? Aparentemente, en teoría, todo cuadra, todo está bien, o sea, puedo ir a dar clases 7:30, ¿sí? Y terminaríamos más o menos 20:50, o sea que a la hora que empezarían ustedes ya se van a su casa y listo, y se olvidan. Y sí, estaría buenísimo, la verdad que sí. ¿Les parece? Va, no sé qué piensan, si les parece que está bueno. Sí, ¿no? Sí, mejor. Yo creo que va a estar bueno, sí, porque... Aparte, llegar del viaje así, como que. Sí. Bueno, eso es lo que yo le comentaba a Mauro, que en mi pedido, digo, ¿habrá posibilidad de dar esta materia presencial? Porque la verdad que les va a venir muy bien como grupo, para no tener que, sí, esperar hasta las 9 de la noche con el cansancio, con todos los riesgos además que implica viajar en un colectivo de la ruta, ¿no? En estas condiciones Claro. climáticas. Sí, pero igualmente les vuelvo a decir y aclarar, ¿sí? Que yo se los voy a confirmar a través del grupo, y obviamente va a haber una información oficial, ¿no? Desde IFES, que les llegue y les diga, bueno, el jueves que viene empiezan, ¿sí? Presencial. Va a ser con tiempo, ¿sí? Pero déjenme como primero ajustar algunas cosas antes, porque yo tengo miedo de decirles que sí ya, y que el jueves que viene pase algo y yo no pueda ir, ¿sí? No quiero que pase. Entonces, denme unos días más para poder ajustar, ¿sí? Pero sí, es la idea, ¿sí? Váyanse haciendo la idea que, bueno, también hay que pensar en el caso de que, no sé, ojalá que no, crucemos los dedos, ¿no? Caso sospechoso y demás que puede llegar a pasar, bueno, tenemos la opción de la virtualidad de nuevo y sería a las 9 de la noche, ¿no? Para darles tiempo. Pero no, nunca les pasó, ¿no? En la presencialidad que tengan que aislarse y demás, no. Hasta ahora no, crucemos los dedos. Bueno, esperemos que no pase. Pero sí está esta posibilidad. Y si todo el mundo está de acuerdo, me parece que sí, la mayoría va a querer tener clase presencial más temprano, va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, pero esperen mi confirmación del todo, ¿sí? A través del grupo o el aula, ¿sí? Bueno, ahí recién está llegando Tomás a su casa. Jonathan me había escrito. Hola Alberto. Jonathan, que tiene problemas de internet. Así que ahí se van sumando de a poquito. Hola, profe, Bueno. ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien. Bien, buenísimo. ¿Cómo está Junín ahí? A ver, cuéntenme de Junín. ¿Mucha nieve, más o menos? ¿Qué onda? ¿Está neviscando? ¿Llueve? No, la verdad que nada de nieve. Lluvia. Mucha lluvia, pero nada de nieve. Ah, bueno, por ahí les va a llegar durante la noche. Acá es terrible. Había nevado un poquito y paró. Sí, igual, había nevado acá. Mirá. Claro, ustedes se van Igual temprano. era agua. Aguanieve. Claro. ¿Y ustedes a qué hora salen desde allá para venir a cursar? Para venir a cursar acá a San Martín. Hoy, por ejemplo, jueves. ¿A qué hora salen? ¿Como a las 5? ¿5 y pico? No, 4 y algo. Ah, temprano. Sí, Ahora sí está nevando. Mm. Bueno, ahí ya Bruno escribió su nombre. Aproveche el resto y escriba su nombre. Hoy no creo que seamos muchos, porque bueno, ya hay algunos con problemas de internet, ¿sí? Pregunta, ¿pudieron leer el texto? Sí, profe. Bien, buenísimo. yo no, ¿Quién dijo que no? Bruno. yo. No, profe. Ah, no. Bueno. ¿Y la pregunta? Yo tampoco, profe. La tarea, ¿se acuerdan la tarea que era la pregunta? ¿Qué era la adolescencia para cada uno, cada una de ustedes? ¿Se acuerdan? Lo pueden pensar ahora igual, si no lo hicieron. ¿No? Para mí la adolescencia es una etapa donde nos vamos conociendo poco a poco, también vamos descubriendo nuevas maneras de vernos, tanto en lo físico, tanto en lo psicológico, hay muchas cosas que juegan en la adolescencia,
Y también juega mucho lo que es, se puede decir, rebeldía. Es cuando nos rebelamos contra el mundo. Vamos descubriendo cómo nos adoptamos en él. Bien, bien. Bueno, vos eso, ahí se suma Walter. ¿Eso lo escribiste, Rocío? Casi. Casi. Bueno, estaría bueno que si no lo hicieron, que lo hagan, que lo escriban, ¿sí? Que lo escriban, porque la idea es que cuando finalice esta materia, esa definición que ponen hoy, se pueda modificar con aporte de los textos, ¿no? De las clases, ¿no? Que uno diga, mirá lo que yo pensaba que era la adolescencia antes de empezar a cursar y lo que pienso ahora, si lo cambié o no lo cambié, si enriquecí o no, o cambié totalmente esa definición, ¿sí? La idea, por eso es la idea de preguntarles ahora qué piensan, ¿no? ¿Qué es la adolescencia? Así que estaría buenísimo y sería importante que escriban esa definición. Lo que sea que ustedes crean, porque es una opinión personal, ¿sí? Ahí se suma Tomás y se suma Maxi. Bien. Vayan poniendo los nombres, los que se fueron. Hola, profe. Profe, Sí, profe, ¿me puede repetir el nombre? ¿Me puede decir de nuevo el nombre del texto que tenemos que leer? Así ya me empiezo a sí, leer el sí. Mira, te va a aparecer, te digo, el título del capítulo, porque es un capítulo de un libro lo que vamos a leer, ¿sí? Es el capítulo 2, que se llama Contextualización sociocultural, la adolescencia en el marco de la modernidad-posmodernidad. ¿Sí? De la autora, hola Maxi, hola Tomás, que se sumaron recién. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo estás? De la autora Gabriela Casulio, ¿sí? El libro se llama, porque hay que tener en cuenta el nombre del libro, Ser adolescente en el siglo XXI, aportes a la evaluación psicológica del autocontrol percibido frente al riesgo. Se llama porque en este libro, en uno de los capítulos, la autora plantea una investigación que hizo con respecto a la adolescencia, ¿sí? Ok, hay que leer solamente el capítulo 2. Sí, es lo único que está subido, no está el libro entero, está solo el capítulo que ustedes tienen que leer, ¿sí? Que tiene 12 páginas, nada más. Bueno. ¿Sí? 12 páginas nada más. Gracias. ¿Sí? De nada. Bueno, ¿alguien más que haya pensado qué es la adolescencia? Opinión personal, que quiera compartirla. Yo puse, Sí. es el periodo de tiempo en el que el cuerpo y relaciones cambian, y este tiempo está determinado por una cultura o sociedad. Ajá. ¿Tuya propia esa definición? Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, leche. Bien, bien. ¿Alguien más que me diga qué es la adolescencia? Para mí es una etapa en la que sí o sí necesitas que alguien te guíe por cierto camino. Ajá. Capaz alguien te guía sin saberlo, pero te está guiando un mal camino, o alguien como un docente que te va a guiar por el camino correcto del estudio y todas esas cosas. Ajá. Y vos al ser adolescente tomás eso como, bueno, hago eso porque me lo está indicando. Ajá, bien, bien. Bueno, está buena esa forma de ver la adolescencia. Buenísimo, Walter. ¿Alguien más? Yo puedo decir algo, pero lo ¿Sí? que me parece, profe, Sí, es por una supuesto. etapa o un cambio para mí. Un cambio. Es donde un niño deja de ser niño, ¿no? Ujú. Y empieza como a adquirir conocimiento o madurez. Ujú. Bien. Cambio. Y tiene cambio físico. Sí, claro. Exactamente. Bueno, algo que podemos... ¿Tomás? Profe, yo quería decir casi lo mismo. Dale. Decime. Yo lo tengo como que son diferentes etapas de la vida que vamos transcurriendo desde que de la niñez
a después pasar a la adultez, Ujú, mediante lo físico como lo social también. ujú. Bien, bien. Bueno, buenísimo, Tomás. ¿Alguien más que quiera decir su definición? ¿Compartirla? Yo puse lo mismo que mis compañeros, Ujú, que puse que es una etapa donde se observan cambios físicos y psicológicos y ujú. donde tenemos mucha más responsabilidad. Ajá, bien. Y también pienso lo mismo que Rocío, que Ujú. también es parte de la... Ay, se te cortó. ¿Quisiste decir rebeldía? ¿Damaris? Sí, profe. Ah, porque justo se cortó. Bien. Es como que esa etapa de la infancia y la adolescencia están determinadas según la sociedad. Ajá. A ver, ¿cómo sería eso? Porque hay algunos lugares que, no sé, apenas son niños y por alguna acción o algo ya pasan a ser hombres. Mm, ajá, Más o menos así, lo pienso yo. Es que bien, según la sociedad es cuando culmina una etapa y empieza la otra. bien. Bueno, bueno, está bueno. Profe, Sí, profe, ¿puede ser que también haya diferentes cambios de humor y esas cosas en la adolescencia? sí. Todo lo que están diciendo está bien, ¿sí? ¿Vos, Maxi, tenés tu definición? ¿Pensaste qué es la adolescencia? Yo puse algo más parecido a lo de Walter, A ver. que es un proceso que atravesamos los sujetos, Ujú, donde eh, tenemos nuestras propias ideas y vemos a dónde queremos ir ujú. con las ideas que nos van aportando, ya sea nuestros padres o en la escuela. Bien, Y de ahí vamos hacia dónde queremos ir o qué es lo que queremos ser. bien, bien. Está bueno, está buenísimo. No, estoy escuchando todas sus definiciones y todas tienen algo interesante que podemos rescatar, ¿sí? Esto de querer ser alguien, ¿no? Ser alguien, ¿no? O esto que decían de los cambios, esto que decían también con relación a seguir a alguien o que nos dé el ejemplo a alguien, ¿no? La cuestión de lo social, que también lo plantearon, la cuestión de los cambios corporales, los cambios de humor, ¿sí? Todo lo que van diciendo está muy bien, está muy bien. Por eso es importante, ¿no? Que uno diga qué cree que es, porque lo transitaron, lo transitamos, podemos decir desde la experiencia que es la adolescencia, ¿no? Ustedes obviamente que están súper cerca de la adolescencia o ahí no hace mucho que la dejaron, por ahí los adultos, las adultas un poco más grandes que ustedes, cuesta como acordarse, ¿no? Cómo era uno, cómo era una cuando era adolescente, ¿no? Como que se pierde, ¿no? Hay como una amnesia ahí, que nos olvidamos un poco de lo que es ser joven. Joven digo en el sentido de ser adolescente. Por ahí lo que podemos primero diferenciar, esto de los cambios corporales, los cambios fisiológicos, hormonales, que son tan evidentes a cierta edad, podemos decir alrededor de los 12, 13 años, ¿no? Que empiezan algunos cambios, aparición del vello, ¿no? El cambio del tono de voz en los varones, por ejemplo, ¿no? Obviamente También empieza sí, el conflicto de aceptación hacia uno mismo. ujú, sí, bueno, hay toda una cuestión ahí sí, de la imagen, ¿no? Imagen corporal, la imagen de sí mismo, de sí misma, y la imagen frente a los demás. Pero digo, yo me quiero primero parar en estas cuestiones de los cambios físicos, ¿sí? Fisiológicos, esto que es evidente, esto que es visible, lo que podemos ver y que a cierta edad sucede porque tiene que ver con una cuestión cronológica de desarrollo evolutivo, de crecimiento, de maduración, no en el sentido psicológico, sino en el sentido biológico, ¿sí? Eso, todo lo que implican los cambios corporales, hormonales, fisiológicos, todo lo que estoy diciendo que tiene que ver lo físico, el tamaño, ¿no? La aparición del vello, los cambios en la voz, bueno, toda esta cuestión bien física, es lo que se llama pubertad, ¿sí? Pubertad. Que fue un término que existe hace mucho más tiempo que el término adolescencia. Si ustedes leyeron el texto de Casulio, cuenta en alguna parte algo de lo histórico del concepto de adolescencia. No siempre se habló de adolescencia.
no siempre existió la adolescencia como construcción conceptual, ¿sí? Sí el término pubertad, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a los textos de Sigmund Freud, por ejemplo, ¿sí? El padre del psicoanálisis, en ese momento él hablaba de pubertad, no se hablaba de adolescencia, ¿sí? El término adolescencia aparece mucho después, ¿sí? Y tiene que ver con los cambios históricos, ¿sí? Y esto que dicen, esto por un lado, ¿no? La cuestión fisiológica, física, tiene que ver con la pubertad, ¿sí? Con una cuestión que uno puede marcar en el calendario, ¿sí? Porque tiene que ver con un desarrollo de etapa, ¿sí? Eso sí es evidente. Ahora, toda la cuestión que ustedes dicen, la relación con los demás, la imagen de sí mismo, la imagen frente a los demás, los cambios de humor, todas estas cuestiones más emocionales, más psicológicas, más psíquicas, podemos relacionarlos más estrictamente con el término de adolescencia. Y cómo lo social cruza también estos cambios, ¿sí? Cómo lo social, de alguna manera, también condiciona y determina cómo transita un adolescente, o a una persona que llamamos adolescente, o que podemos considerarla adolescente. Lo social también, de alguna manera, condiciona la experiencia de ser adolescente, ¿sí? Lo dijimos, creo que la primera clase, y tiene que ver con la idea que venimos compartiendo desde Sujetos 1, que es esto de no se es adolescente de una sola manera, en este caso, ¿no? No es lo mismo ser adolescente en Junín de los Andes, por ejemplo, ustedes me pueden contar cómo vivieron su adolescencia en Junín de los Andes, si nacieron en Junín de los Andes, ¿no? Cómo es vivir en un pueblo como Junín de los Andes, que ser adolescente en Capital Federal, por decirlo, ¿no? Nacer no sé, en una ciudad mucho más grande, ¿no? O en Córdoba, capital, o en Rosario, no sé, en Bariloche, ¿no? Ciudades, ¿no? Donde hay muchísimas más personas, donde hay otra dinámica de vida, ¿no? Donde suceden otras cosas. No estoy diciendo que sea mejor o peor en distintas situaciones, no estoy comparando, sino que estoy diciendo que es diferente, ¿no? Y bueno, ahí estamos hablando del contexto, ¿no? Del contexto social, del contexto cultural, ¿sí? Algo decía Bruno con el tema del contexto, ¿no? Y sobre todo cultural, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la comunidad mapuche, cómo se transita la adolescencia dentro de una comunidad, ¿sí? Con las creencias que tiene esa comunidad, con lo histórico que cruza la comunidad, ¿sí? ¿Podemos hablar que son los mismos adolescentes? Y algunas cosas podemos decir que tienen en común, pero otras tienen que ver con lo contextual, ¿sí? Algo que dice en el programa, en la fundamentación del programa, es que se es sujeto, sujeta, en este caso de la adolescencia, en situación y de la situación. Y eso tiene que ver con lo contextual, ¿sí? Con la época, ¿sí? No era, o sea, no es lo mismo, no fue lo mismo ser adolescente en la década del 50, no sé, o en la década, fines del 30, no sé, en plena guerra mundial, que en el siglo XXI. No, hubo muchos cambios, ¿sí? Hubo muchas transformaciones que tienen que ver con lo epocal, con lo social. Y esta idea sigue siendo la misma que en la infancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? De lo contextual, de la importancia, ¿no? De tener en cuenta, más allá de lo biológico, que sabemos que va a transitar la persona, ¿no? Las personas vamos a transitar por esos cambios, ¿sí? De altura, de peso, ¿no? De contextura física, lo vemos, lo notamos, ¿sí? Decimos, pero este chico está más alto, esta chica, o tenemos más fuerza, ¿no? Lo vamos notando, ¿sí? Pero ¿cómo se transita esa situación? Bueno, cada persona la vive de forma diferente, ¿sí? Ustedes mismos pueden contar, ¿sí? Ustedes mismas pueden contar cómo transitaron su adolescencia, ¿sí? Si había estos cambios de humor, cómo era la relación con los demás, con pares, con amigos, con amigas, con la gente del barrio, con su familia, ¿sí? Fue cambiando, fue igual de cuando eran niños o niñas a cuando fueron adolescentes. ¿Cómo fue cambiando? La relación con la escuela, por ejemplo, el interés que había hacia la escuela, todo eso fue cambiando seguramente, ¿sí? Seguramente. Y bueno, esos cambios, esas transformaciones, tienen que ver con lo que se está viviendo en ese momento, ¿sí? ¿Alguien más escribió acá? Estaba viendo el chat. Ah, pusieron el nombre. Bien.
Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo con respecto a la definición, con esto que estamos hablando de lo contextual, de lo histórico? Esta diferencia con pubertad, que tiene que ver con lo físico. ¿No? Bueno. Bueno, algo que dice la autora, en la primera página, y esto es importantísimo, esta idea, y ahora vamos a ver después lo que, otros puntos importantes también, pero este es central, y ella dice que es imposible o impensable teorizar sobre la adolescencia, es decir, hablar sobre la adolescencia conceptualmente, ¿sí? Analizar la adolescencia como un concepto, es impensable o imposible sin pensar en la cultura en la cual están insertos los adolescentes, ¿sí? Es imposible despegar la cultura de lo que es la adolescencia, dice ella, ¿sí? Y esto es importante, esta idea. Cuando yo digo esto es importante, esta idea, puede ser pregunta de parcial, ¿sí? Puede ser pregunta de examen o de trabajo práctico importante. Esto es importante, ¿sí? Lo que ella dice. Es impensable teorizar sobre la adolescencia sin analizar la cultura en la cual están inmersos los adolescentes, ¿sí? Por eso empieza a hablar esta autora de modernidad y posmodernidad, ¿no? Que es algo que yo les pregunté y les dije, no les pregunté, les pedí que buscaran y rastrearan en el texto cuáles son esas ideas de modernidad y posmodernidad, ¿sí? Y esto que estoy diciendo de alguna manera contesta a la pregunta de por qué hablamos de modernidad y posmodernidad cuando hablamos de adolescencia. Bueno, porque estamos analizando la cultura, la época, ¿sí? Vuelvo a insistir con esto. Si buscamos no sé, un libro que haya registrado cómo era la adolescencia en la década del 40 y comparamos con lo que sucede ahora, bueno, vamos a encontrar muchísimas diferencias, ¿sí? Muchísimas diferencias. Imagínense ahora en pandemia, cómo ha modificado seguramente la vida de los adolescentes. Ahora, bueno, hay ciertas habilitaciones, ¿no? De poder juntarse o de poder salir, ¿no? Obviamente con todos los cuidados, pero imagínense el impacto en la vida de un adolescente, con todo lo que eso significa, el estar aislado, aislada en un mismo espacio con su familia o con la persona, ¿no? Las personas con las que viven, ¿cómo eso impacta, ¿no? En esa persona que se está construyendo y que está, como se dice, lidiando con un montón de situaciones, cambios de humor, que decíamos, la rebeldía, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos todos compartiendo el mismo espacio? Cuando no hay posibilidad de salir al barrio a juntarse, porque bueno, no se puede, porque hay que cuidarse, porque hay un virus, ¿no? Imagínense, ¿no? A ustedes mismos los debe haber afectado bastante, ¿no? La situación de aislamiento, ¿no? De no poder realizar las mismas actividades que realizaban hasta antes de... Ay, ¿se cortó la luz? Se cortó la luz. Ah. Sí, ya me di cuenta.